Ese es el tema que vamos a abordar en esta mañana. Ya lo habíamos mencionado, el cáncer de laringe, y qué importante es conocerlo. Y como les mencionaba, también saber cuántas personas o quiénes son propensos a, o estadísticamente El Salvador cómo lo sufre también. Está conmigo la doctora Flor Cuellar. Ella es cirujano oncólogo y qué gusto que nos esté acompañando esta mañana, doctora, para hablar de ese tema tan importante. Bueno, buenos días, un gusto de estar aquí nuevamente y pues, aclarar un poco de cosas de cáncer de laringe. Así es. ¿Qué tan importante es conocer sobre el cáncer de laringe, doctora? Lo que pasa es que el cáncer de laringe es un cáncer que es completamente prevenible, ¿verdad? Es un cáncer que no es necesario perder nuestra voz, porque creo que el principal miedo es cáncer de laringe, significa que me van a dar un tratamiento que ya no voy a poder hablar. Y eso viene a ser necesario en cánceres muy avanzados y a veces llegamos a esta etapa por el hecho de que tenemos miedo y no consultamos cuando va empezando. Pero si nosotros nos lo detectan a tiempo, los tratamientos, muchos de ellos ni siquiera se necesita quimioterapia, que a veces erróneamente se le tiene miedo, y tampoco se pierde la voz. Entonces lo importante es prevenirlo hasta donde se pueda y detectarlo a tiempo cuando se presenta. ¿Cuáles serían las principales causas de este tipo de cáncer? A la cabeza, el tabaquismo. Creo que casi siempre los médicos aburrimos diciendo fumar nos va a dar cáncer. Prácticamente hay más de 30 cánceres relacionados con tabaquismo. El cáncer de laringe, como está directamente en el contacto en el momento que uno fuma, es uno de los cánceres que se ve más influido. Va a ir directamente asociado a cuántos cigarrillos una persona fuma y cuánto tiempo lleva de estar fumando. Y esos daños que nos puede ocasionar las toxinas del tabaco son daños que se van acumulando. Entonces alguien puede decir, llevo 10 años y no me ha pasado nada, pero no necesariamente eso significa que a futuro no vayamos a tener el cáncer. Y con las personas que no son fumadoras y están probablemente cerca de alguien que sí lo hace, que son los fumadores pasivos que mencionan, esta también es propensa a padecer cáncer de laringe. También es propensa. También, por ejemplo, en algunos estudios se describe de que el tabaco de segunda mano, que es el que yo aspiro cuando estoy a la par de alguien que está fumando, y se han hecho estudios, por ejemplo, en esposas de tabaquistas o en compañeros de trabajo, o sea que no es algo ocasional, sino que la exposición es diaria, se ha visto que pueden tener el mismo riesgo o más. Este riesgo puede multiplicarse si además de beber vamos a tener que uno fuma y bebe. Entonces, es igual, a mayor número de bebidas alcohólicas que uno ingiera, hay más riesgos. De ahí vienen un par de factores que no podemos alterar, por ejemplo, ser mujer o ser hombre, ¿verdad? En general se dice que los hombres tienen 4 veces más riesgo que uno como mujer. Pero ¿a qué se refieren esto? A que anteriormente de forma social se miraban más hombres fumando y no era tan común que las mujeres fumaran. Entonces, a medida las mujeres empezaron a fumar más, su riesgo va aumentando, ¿verdad? Es más común en las personas adultas, ¿verdad? Ya mayores, es más frecuente arriba de los 65 años por todos los daños que venimos acumulando. O sea, muchas veces cuando estamos en la juventud es como, no, me siento bien, no me pasa nada. El problema es que tal vez cuando nacen los hijos, nacen los nietos, las personas dejan el tabaco y a veces hay casos tristes que el paciente le pregunta a uno, doctora, pero yo dejé de fumar hace 2 años. ¿Por qué me dio el cáncer ahorita que acabo de dejar de fumar? Pero si uno ve la historia, llevaba 20 años fumando. Entonces, en el momento que yo dejo de fumar, mi riesgo empieza a bajar. Y cada vez va a ir bajando, pero va a llevar años a que mi riesgo sea igual de alguien que nunca ha fumado. ¿Qué tan pronto usted va a tomar la decisión, verdad, de dejar el cigarrillo? ¿Qué tan mal nos hace, verdad? A todos también. Usted mencionaba que a la cabeza como causa, ¿verdad? Sí, como ¿Qué otros podrían ser causa de cáncer de laringe? Hay estudios que no están completamente asociados, pero sí se dice que los hábitos de dieta pueden influir debido a que cuando hay pocos alimentos nutritivos y nos vamos más por comida chatarra con grasas trans, nos puede influir.
Las personas que tienen reflujo gastroesofágico, pero no solo que uno sienta como una agrura, entre comillas, y que diga tengo un reflujo, sino que ya diagnosticado a través de endoscopía pueden tener más riesgo de cáncer de esófago, eso sí está confirmado, y se cree que puede dar riesgo de cáncer de laringe. Nuestra raza va a tener más riesgo, las personas de raza blanca y las personas afroamericanas, que nosotros como latinos o los asiáticos. Entonces, esos pequeños factores son los que nosotros no podemos modificar, y en casos raros, que no es muy común, alguna predisposición genética. Para que todos lo tomemos en cuenta también. Hablemos, doctora, estamos hablando acerca del cáncer de laringe. ¿Cómo también nosotros comprendemos mejor? Porque a veces nos confundimos entre laringe, faringe, nos afligimos por ciertos síntomas en nuestra garganta también. ¿Cómo nosotros podemos identificar mejor? Ok. Normalmente cuando las personas dicen garganta, pues nos referimos a esa parte del cuello. Entonces, en general, cuando en la población dice garganta, dicen esta parte, pero tenemos que tener claro que nosotros vamos a tener dos tubitos, ¿verdad? Atrás, ya cuando estamos abajo, vamos a tener tráquea, y adelante va a ir como una pajillita que va a ser el esófago por donde baja la comida. Justo antes de donde empieza la tráquea que lleva el oxígeno, digamos que más o menos a este nivel vamos a tener las cuerdas vocales. Una de las estructuras más importantes de la laringe son las cuerdas vocales. Entonces estamos hablando que por arriba de las cuerdas vocales hay un espacio y por abajo de las cuerdas vocales también hay otro espacio. Este pequeño trayecto que está antes de la tráquea, y que otra forma que se le llama la laringe es órgano fonador, porque él depende de nuestra voz, es lo que nos puede afectar. Si el tumor avanza mucho, inclusive puede llegar a donde nace la lengua, porque sí está bastante cerca. ¿Qué es lo que vamos a sentir nosotros? Lo más común es que uno le cambia la voz. Nos podemos poner ronquitos, nos podemos poner afónicos. Normalmente uno dice, es que tuve gripe, es que tuve un resfriado. Está bien, pero un resfriado yo esperaría que más o menos en una semana, 10 días, mi voz haya aclarado. Pero si alguien nos dice, mira, te escuchas diferente, te cambia la voz, andas enfermo, y uno sabe que no se siente enfermo, es el motivo y es el momento para ir a consultar. Entonces, nosotros como médicos se hace el examen físico, pero también tenemos que corroborar con una camarita para ir a ver las cuerdas vocales y ver que todo está bien. Este es como el principal síntoma de alarma, que nos cambie la voz. Pueden haber otros síntomas como dolor por la cercanía con la faringe, ¿verdad? Que es la que se convierte luego en esófago. Puede haber dolor al tragar los alimentos. Entonces, no necesariamente decir que es un problema a nivel de faringe, sino que es como que un dolor referido. En casos raros, un dolor en el oído que no tenga explicación también puede deberse como un dolor referido de un problema de laringe. No todos los cánceres de laringe van a darnos ganglios, ¿verdad? Que son bultitos que aparecen en el cuello. Los bultos que aparecen en el cuello empiezan a salir dependiendo de la parte de la laringe donde se dio la enfermedad o qué tan avanzada está la enfermedad. Entonces, bultitos, cambio de voz, dolor para tragar, dolor de oídos que no está explicado por una infección de oídos es lo que nos debe dar como alarma. Y eso usted menciona algo que también es un diagnóstico bastante común, el perder de repente la voz o la famosa laringitis también. Pero usted mencionaba, no debe de durar más de 10 días. Cuando ya esto pasa de los 10 días, entonces es donde yo ya debo de empezar a pensar en algo más grave o algo en lo que debo yo ya de acudir nuevamente al doctor o sí preocuparme. Exacto, porque puede ser que sí sea una laringitis, pero una laringitis, igual que las gastritis, son enfermedades que van a quedar por descarte cuando ya hicimos estudios y estamos completamente seguros, porque cualquiera va a ir a un concierto y el siguiente día estamos sin voz, después de haber ido a un concierto, por ejemplo, a un partido que hemos gritado. Entonces, pero eso en el lapso de una semana, 10 días, tiene que haber desaparecido.
Ok, si tienen consultas también lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 7893-7749. En estos momentos está habilitado para que ustedes puedan escribir cualquier duda, cualquier consulta, y pues me parece bien importante por eso mismo, porque muchas veces uno puede llegar a veces a afligirse, ¿verdad? Porque es algo sumamente delicado también, o de repente las personas a veces puede que también nos aflijamos de más cuando suceden ese tipo de cosas, pero qué importante es nosotros acudir al médico. Si nosotros no cuidamos una laringitis, pudiese ser esa también una causa de cáncer. No a ese punto, ¿verdad? Tienen que ser una inflamación crónica y antes, porque las inflamaciones crónicas sí nos pueden llegar a dar cáncer, pero el órgano de la laringe, nadie va a tolerar una inflamación tan prolongada, ¿verdad? A menos que el paciente pueda tener una infección por virus del papiloma humano. Es el virus del papiloma humano, este también es otro factor de riesgo, pero no la laringitis como tal. Ok, tenemos consultas también a través de nuestro WhatsApp. Por acá están consultando, doctora, si el sexo oral puede provocar cáncer de faringe. Es precisamente el virus del papiloma humano. El sexo oral como tal no nos va a predisponer a eso. Sin embargo, si hay virus del papiloma humano presente en nuestra pareja, puede haber riesgo. Hay algunas personas que no desarrollan cáncer de laringe, sino como nodulitos en las cuerdas vocales y a veces están roncos por eso. Entonces, estos granulomas puede ser uno por sobreesfuerzo y no tener nada que ver con prácticas sexuales, pero en otras personas puede estar asociado a la presencia del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es lo que también nos va a ocasionar cáncer de cervix en las mujeres y cáncer de pene en los hombres. Y una cosa que es importante mencionar, que a pesar que siempre se habla de preservativo como para protegernos de enfermedades de transmisión sexual, el virus del papiloma humano es bastante pequeño, entonces tiene la capacidad de atravesar el preservativo. ¿Cómo se trata el cáncer de laringe ya cuando se ha dado el diagnóstico? Hay dos principales pilares. Uno es con cirugía, el otro va a ser con radioterapia. Va a depender a dónde está ubicado, qué tan avanzado está y cómo está el paciente. Si es posible hacer una cirugía endoscópica, que quiere decir que no va a llevar incisiones, sino que vamos a entrar por nariz o por boca. Si el tamaño nos permite quitarlo por completo con buenos márgenes, se puede hacer una cirugía endoscópica buscando preservar la voz. Si no, aunque el paciente se pueda operar, en algunos casos preferimos mejor la radioterapia, porque la radioterapia me va a permitir conservar mi voz. Y la cirugía se deja para aquellos casos bien avanzados, que digamos que el tumor ya se salió de la laringe y se fue a la faringe, al otro órgano que hablábamos. Entonces ahí sí tenemos que sacrificar el órgano de la voz. Quimioterapia no es muy común que se utilice en los estadios tempranos, solo en los estadios avanzados, y esa nos va a permitir controlar mejor la enfermedad. Es más, en los pacientes ya con estadios muy avanzados, se ha visto que cuando les dan quimioterapia, el porcentaje de curación es un 5% mejor los que reciben quimioterapia que los que no reciben quimioterapia, en casos avanzados. Ok, bueno, ahí está, doctora. Quisiéramos que durara muchísimo más, el tiempo pasa súper rápido, pero como nosotros podemos también contactarla ante cualquier tipo de diagnóstico, o siempre, aunque no sea cáncer de laringe, usted también puede apoyarnos, ¿verdad?, ante cualquier tipo de cáncer. Sí, me pueden contactar al número 7180-8908 y en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, donde también voy dejando información de este tipo de prevención, porque así es como nos vamos cuidando juntos y podemos evitar estas enfermedades. Definitivamente. Con nosotros está la doctora Flor Cuellar, cirujana oncóloga, y qué gusto que nos acompañó en esta mañana. Gracias por invitarme, un gusto. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador.